en esta hora. Padre bendito, una vez más nos acercamos delante de tu hermosa presencia, Padre, rogándote en el nombre tuyo, Señor, que tú puedas, Padre, sembrar esa palabra a nuestro corazón que la necesita tanto, Dios. Sea una palabra de dirección para que siga transformando nuestro corazón. Estamos aquí, Señor, como discípulos tuyos, que anhelamos, que deseamos, Padre Santo, de tu palabra como ese alimento que necesita nuestro espíritu. Hambre y sed de ti tenemos, Padre, en esta tarde. Y la iglesia dice, amén. Bien, hermanos, vamos entonces a ver este tema que surgió de lo que estamos viendo. Hace 8 días estuvimos viendo cómo poder nosotros saber tener en sujeción a nuestra esposa, que sea una mujer santa, que le dé gloria a nuestro Dios. Vimos un par de citas y todo, y este verso que encontramos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, también el apóstol Pablo nos hace una recomendación, y en esta tarde el tema es: apartémonos de toda concupiscencia de los gentiles. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde, porque es la segunda parte del versículo que estamos sacando de lo que el Señor quiere que nosotros nos apartemos, que nos santifiquemos. Usted recuerde que estamos viendo la clase de la santidad, de estar usando el Kadoshim. El Kadoshim es apartarnos, usando el Kadoshim para apartarnos de todo aquello que puede traer maldición a nuestras vidas. Y en esta tarde, hoy lo que vamos a hacer es usar el Kadoshim para apartarnos de toda concupiscencia de los gentiles. Hoy vamos a ver un poquito de qué significa la palabra gentil, qué significa la palabra concupiscencia. Pero acompáñenme por favor entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Vamos a estar viendo varias cosas que no queremos nosotros contaminarnos de esas acciones, de esas actitudes, sino el consejo de Dios es que nos apartemos. Vamos pues a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Si lo tiene, lo voy a invitar para que diga un buen amén. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Nos habla ahí en ese pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo ahí: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Oiga, dos palabras que me llaman la atención aquí. Bueno, 3 palabras. ¿Cuántos cree usted que amor es lo mismo que pasión? Pasión es un nivel mayor de amor, hermanos, ¿ok? Porque amor, hermanos, usted puede tener amor a cualquier cosa, pero tener una pasión, cuando usted se apasiona por lo que hace, déjeme decirle algo, hermano, que lo que yo hago me apasiona. Lo que yo hago para servirle al Señor, a mí me apasiona todo esto. Y hay algo que cuando Dios pone en mi corazón tanta esa pasión, hermano, que me enamoro, que me entrego por completo de Él. El amor es un nivel menor que la pasión. Y aquí está hablando, dice, no en pasión, hermanos, no en pasión de concupiscencias. Entonces, pasión es un nivel mayor del amor. Y el apóstol Pablo nos está dando un consejo: no nos apasionemos en concupiscencias como los gentiles. Oiga, pero vamos a ver entonces estas dos palabras, concupiscencia y gentil. ¿Qué significan esas dos palabras? El apóstol Pablo dice que no tengas pasión por las concupiscencias de los gentiles. Pero vamos a ver qué significa concupiscencia y qué significa gentil. Veamos entonces qué es un gentil y qué es concupiscencia, ¿ok? Mire, la palabra gentil, hermanos, o primeramente viendo lo que son los judíos, vamos a ver un poquito de la palabra gentil. Pero los judíos eran, ¿cuántos saben que los judíos son el pueblo escogido de Dios? ¿Cuántos saben que los judíos es el pueblo de Dios? Amén. Y entonces los judíos fueron escogidos para ser de parte de Dios la luz
vemos ahí. Dios había escogido a Israel, al pueblo de Dios, para que fueran luz. ¿A dónde, hermanos? A los gentiles. Los gentiles es lo que significa, hermanos. Los gentiles es como hoy en día los que tenemos a nuestro alrededor, pero no aquí en la casa de Dios, sino allá afuera de la casa de Dios. Los gentiles son los que tienen una elevada religión. Óigame bien esto, hermanos. Oiga bien este punto. La religión te hace ser estéril. La religión no te salva. La religión no te hace producir. La religión no te hace ser luz. ¿Sabe que los gentiles son los que tienen más una religión que una relación? Los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios, fueron luz a los gentiles porque el pueblo de Israel, los judíos, tenían una relación con Dios. Es la relación que tenemos tú y yo con el Señor, es la relación que tenemos con el Hijo, la relación que tenemos con el Padre, la relación que tenemos con el Espíritu Santo, no una religión, hermano. Muchos han caído en ese estanque, o han caído en ese bache, han caído en ese estancamiento, han caído en un religiosismo para que puedan estancarse y no producir. Pero déjame decirte que los gentiles son los que practican una religión. Los gentiles practican una religión. Los hijos de Dios, el pueblo de Israel, practica una relación. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no somos practicantes de una religión. Como muchos dicen por ahí, tú vienes a predicarme una religión. Yo no te vengo a predicar ninguna religión. Yo te vengo a predicar a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo que hoy está con nosotros. Yo no te vengo a predicar una religión. La religión no te salva. La religión no te lleva al Padre. La religión te estanca. La religión te hace ser estéril. La religión no te hace producir. La religión no te hace ser luz. Amén. Por eso es que estamos hablando que el pueblo de Dios, los judíos, fueron escogidos por parte de Dios para que fueran luz. Oiga, luz a los gentiles. Si tú eres un hijo de Dios, fuiste llamado para hacer luz a los gentiles. Amén. Los gentiles, recuerde que son los que tienen ese grado de ser religiosos. Amén. Pero ahora vamos a ver un poquito la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia es la palabra epitumia. La palabra epitumia significa un intenso deseo, como es la pasión. Amén, hermanos. La pasión que nos está hablando el apóstol Pablo, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Oiga, esa palabra de concupiscencia es que no tengamos ese intenso deseo, esa intensa pasión. ¿A qué, hermanos? La palabra concupiscencia también significa a tener un apetito desordenado, a tener hambre a las cosas desordenadas, a tener placeres deshonestos. Eso es lo que significa la palabra concupiscencia. No al intenso deseo, no a la pasión de tener apetitos desordenados, a placeres deshonestos, a codiciar, a desear, a anhelar, a apasionarnos específicamente por lo prohibido. Oiga eso. Es que mire, déjeme decirle una cosa, hermanos, que pecar es un placer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la persona peca, hay un placer que le produce el pecado, que ya lo hace seguidamente, hermanos. Por eso es importante no a pasiones de concupiscencias, a deseos, apetitos desordenados, a placeres deshonestos. No, hermanos, a practicar lo prohibido. No. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer a un lado, porque los gentiles eso es lo que practican. La palabra gentiles es lo que la gente hace, hermanos. Gentiles es gente. Amén. Ahora,
Déjeme ver un poquito más del consejo de nuestro Dios. Fíjese que Jesús nos dice a nosotros como sus discípulos, a través de su palabra, que nosotros, oiga lo que dice Mateo 10:5, Jesús a nosotros como sus discípulos que somos hoy en día, como el pueblo de Dios, fuimos escogidos, llamados para ser instruidos y ser capacitados por Él para ser enviados. Y Jesús suelta unas palabras a sus discípulos. Dice que después de verlos instruido, como a nosotros hoy en esta tarde, siempre nos instruye el Señor con su palabra, siempre nos instruye a través de las reuniones que tenemos y nos instruye. Y hoy el Señor nos habla como a discípulos a nosotros de que no vayamos por el camino de los gentiles. Oiga, no se enamore, no se apasione, no ande en pasiones de concupiscencias como los gentiles. El Señor nos habla que nosotros no vayamos por ese camino. El apóstol Pablo nos está diciendo, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque, hermano, nos está diciendo cada rato el Señor que no tengamos ese intenso deseo, que no tengamos ese intenso deseo por las cosas prohibidas, que no codiciemos, que no deseemos a caminar por caminos de gentiles. Pero sabe, hermano, es triste encontrar personas que están en el camino de Dios pero siguen caminando en camino de gentiles. Y el apóstol Pablo nos dice que no, y el Señor Jesucristo nos dice que no. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Y esa palabra es para los discípulos. Y tú eres un discípulo de Jesucristo. Y por lo tanto te dice entonces que no vayas por el camino de los gentiles. Amén. No vayamos por camino de gentiles. No, hermano, no. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. Usted no es como los del mundo. Usted es diferente. Recuerde esa palabra, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos para cambiar al mundo. Estamos para romper tradiciones, costumbres, hábitos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No te hagas a ellos, haz que ellos se hagan a ti. Amén, hermano. Por eso entonces el consejo de Dios en esta hora es que nosotros no vayamos por caminos y por toda actitud y acción gentil. Oiga esta palabra. Todo empieza con un intenso deseo, la concupiscencia. Y no camines, no vayas por caminos de gentiles, no andes en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Entonces, no anhelemos, no deseemos, no codiciemos andar por caminos y toda actitud y acción gentil. ¿Qué son eso, hermano? ¿Qué es esas acciones? ¿Qué son esas actitudes? ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a ver un poquito hoy. Vamos a ver un poquito acciones gentiles. Vamos a ver actitudes gentiles. Vamos a ver caminos gentiles. Que eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a apartarnos. Pero si no quitas de tu pensamiento ese deseo, si no quitas de tu pensamiento ese anhelo, si no quitas de tu pensamiento eso, hermanos, te puede llevar a que camines por esos lugares. Y Dios nos dice que no. Pablo nos dice que no. ¿Cuántos dicen amén? Pablo nos dice que no. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que no. Y si ellos dicen, si la palabra de Dios dice que no, entonces, ¿qué hace el discípulo? Obedece. Obedece. Dile al que está a tu lado, vamos a obedecer a Dios. Amén. Vamos a ver entonces una primera actitud, hermanos, como los gentiles. Vamos a ver una actitud gentil. Vamos a ver pensamientos, acciones, actitudes que los gentiles tienen y que a veces los cristianos tienen. Y el Señor nos dice una vez más, te vuelvo a repetir, no dice el apóstol Pablo y no dice el Señor Jesús. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles y no andes en caminos de gentiles, te dice Dios. Una vez más, vamos a ver una actitud gentil que no tenemos que tener tú y yo. Una actitud gentil que no tenemos que tener, que no tenemos que practicar.
¿Cuál es esta palabra? Salmo 79, versículo 10, dice esta palabra: porque dirán los gentiles, ¿dónde está su Dios? Oiga, ¿dónde no he oído esa palabra? ¿Dónde he oído esa palabra? Digan conmigo, los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios son los que son muy dados a tener un deseo, un pensamiento de este tipo. Cuando Dios no contesta rápido, cuando Dios no está cuando tú quieres que esté. Oiga, una actitud gentil es: ¿dónde está su Dios? Cuando no contesta tus peticiones. Oiga, los gentiles son muy dados a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Oiga, ¿dónde está tu Dios? No que tú acá, que mira cómo estás, mira yo no voy allá y mira yo estoy mejor que tú. Oiga, esa es una costumbre, es una actitud gentil. Mira yo sin tanto aleluya, mira cómo estoy y mira cómo estás tú. ¿Dónde está tu Dios? Eso es lo que hace la gente, hermanos. Eso es lo que la gente practica allá afuera. Y dice el apóstol Pablo que no en caminos de gentiles que no conocen a Dios. Amén, hermano. Oiga, fíjese, vamos a ver este personaje de Tomás con una actitud gentil. Con una actitud gentil. Oiga, Dios nos está diciendo que nosotros no tengamos actitudes gentiles. Y Tomás, el discípulo, con una actitud gentil. ¿Cómo dice Juan 20:24 en adelante? Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino sé creyente. En otras palabras, diría el Señor Jesucristo: no seas gentil. No seas gentil y sé creyente. Un gentil es el que no cree. Un creyente es el que cree. Y cuando le está diciendo el Señor Jesucristo aquí: no seas incrédulo, sé creyente. No seas gentil, Tomás, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Los gentiles así tienen ese pensamiento. Ellos no creen hasta que no ven. Por eso está hablando y dice: ¿dónde está tu Dios? Hasta que no veo, lo voy a creer. Una actitud gentil es como la que estamos viendo aquí con Tomás. ¿Y cuántas veces a veces sí somos tú y yo? ¿Cuántas veces no actuamos como los gentiles? Y el Señor nos está diciendo: no vayas por caminos de gentiles. El apóstol Pablo: no en pasiones de concupiscencia de los gentiles, porque ellos no conocen a Dios. Y todo nace de un deseo, todo nace de un anhelo, todo nace de ese intenso deseo. ¿Cuántos dicen amén? Sé creyente, no seas gentil. Amén. No seas gentil, sé un creyente. Y porque me viste, Tomás, creíste. Pero mire, los bienaventurados son los que creen sin ver visto. Así debe de ser un creyente de Dios. Todo
todo aquel que practica una religión, así es. Pero aquel que practica una relación es creyente. Todos aquellos que practican una religión, la religión no te produce, la religión no te salva, la religión no te hace ser estable. Pero si eres una persona de relación, la relación te lleva a ser un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, fíjese, la duda te condena, porque todo lo que hagas, si no es de fe, viene a pecado. ¿Qué estaba haciendo Tomás entonces? Tomás estaba ¿qué? Pecando. Y a veces tú y yo, cuando no tenemos la fe y cuando nos comportamos como gentil, si no lo hacemos con fe, dice la palabra de Dios, Romanos 14:23, pero el que duda, oiga, Tomás era un pecador, ahí estaba siendo como un pecador, como un gentil. Por eso el Señor le dice, no seas incrédulo, Tomás, sé creyente, no seas gentil, porque los gentiles son los que dudan, los gentiles son los que dudan. Ellos, para poder creer, necesitan ver, y por lo tanto la palabra te dice en esta tarde, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, y esa es una actitud gentil. ¿Se fija? Con tantito que dude usted, con tantito que dude, es considerado pecador. Porque todo lo que haga, dice aquí, todo lo que haga, oiga, todo lo que haga, si no lo hace con fe, oiga, todo lo que haga, si no lo hace con fe, es pecado. Ese es un camino gentil. Por eso está reprendiendo a Tomás, y por eso le está diciendo, Tomás, porque me viste, creíste. No seas incrédulo, no seas gentil, sé creyente, hombre. Porque es bienaventurado el varón que cree sin ver visto. Haga las cosas con esa cualidad que Dios nos ha dado, de tener la seguridad, la confianza de que todas las cosas para nosotros nos ayudan para bien. La duda te condena, oiga eso. La duda te condena, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, y la paga del pecado es la muerte. El pecado te separa de Dios. Amén. Por eso es importante, hermano, no dude lo que hace. No dude. Tenga la certeza y la convicción de que Dios está con usted, y si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Si Dios le dijo que va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo, créalo, no dude. Si Dios dijo que no lo va a desamparar, pues créale, no dude. Porque es bien fácil ahorita creer y al rato ya no. Esa es una actitud gentil. Y eso, hermanos, no va con los hijos de Dios. Eso no va con el pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo te está diciendo, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Y Jesús nos dice, no vayáis por caminos de gentiles. Esa es una acción, y esa es una actitud y un pensamiento gentil, eso. ¿A cuántos ha visto usted? Voy de acuerdo, los que no conocen son gentiles, hombre. Pero ¿qué me dice de los que ya saben? ¿Qué me dice de los que ya están en el camino y tienen ese tipo de actitudes? ¿Cuántos dicen amén? Oiga, lo que dice la palabra. Vamos a ver la actitud de unos verdaderos creyentes. Vamos a ver la actitud de unos verdaderos creyentes que sin ver visto ellos creen. Y vamos, que están pasando por situaciones difíciles, y vamos, que están siendo probados, y vamos a ver que no están pasando por cualquier situación, están enfrentándose a una situación difícil. Y vea sus palabras: Sadrach, Mesach y Abednego. Oiga, Daniel capítulo 3 versículo 15. Ahora pues, dice la palabra de nuestro Dios,
dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor sobre esta situación: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí, dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey, nos librará. Hay convicción, hay seguridad, hay fe. Así es como debe de ser la verdadera iglesia. Así es como son los creyentes. Hubieran sido los gentiles, inmediatamente adoran y se postran y hacen lo que diga el rey. Pero oiga, la convicción de estos hombres, la convicción de estos verdaderos creyentes, ese es el prototipo que tienen que tener los hijos de Dios. Oiga, fíjese lo que dice versículo 17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Oiga, versículo 18: y si no, ¿ya no vas a creer? Y si no, oiga, le están dando la pauta de que Dios, si los libra, aleluya, gloria a Dios. Y si no nos libra, también gloria a Dios, aleluya. Le está diciendo: y si no, dice, sepas, oh rey, que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y usted sabe la historia. Hicieron enojar al rey y le mandó a que se pusiera más, levantaran más lumbre al horno, y al momento de echarlos, dice, hubo alguien que se hizo presente ahí. Esa es la fe que el Señor le agrada. Esa es la fe que el Señor quiere. ¿Te imaginas Tomás? ¿Se imagina Tomás? Un pensamiento gentil con un pensamiento creyente. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ellos no habían visto a Dios y estaban convencidos de que Dios los iba a librar. Los librara o no los librara, ellos sabían quién era su Dios. Así tiene que ser el verdadero creyente, hermano. Así tiene que ser la iglesia. Esas son las actitudes que tenemos que tener tú y yo. Que si nos quiere probar Satanás, Dios me librará, y si no, gloria a Dios. Amén. Esa es la actitud de un verdadero creyente, hermano. Esa es la actitud de un verdadero creyente. Y lea todo el capítulo en su casa, léalo. Y está precioso ese capítulo. Usted sabe ahí que hay salvación, hay arrepentimiento ahí por las acciones de estos jóvenes, por la convicción de estos jóvenes, por la fe de estos jóvenes. El rey Nabucodonosor se convenció de que hay un Dios que es poderoso para librar lo que tú haces, para librarte cuando tú lo crees. Amén. Oiga, vamos a ver otra actitud gentil. Vamos a ver otra actitud gentil. Otra actitud gentil que vemos casi todos los días. Amén. ¿De cuál es usted? De los creyentes. Porque ya gentil ya no va con usted. Ya no, hermanos. Ya no. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles. No en camino de gentiles. Usted ya no es gentil. Usted es un creyente ahora. Amén. Vamos a ver otra actitud gentil. Mateo capítulo 5 versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? Oiga, ¿no hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Oiga, dos
qué hacen los gentiles? La palabra publicano, hermano, que vemos ahí, es la palabra telones. La palabra telones en el original significa también gentil. Significa gentil también. Entonces, ¿qué es esa actitud gentil? Amar al que me cae bien. Saludar al que me cae bien. ¿Qué recompensa tienes de ahí? ¿No hacen así también los gentiles? ¿Qué recompensa puedes obtener si saludas y amas al que te cae bien? Pero al que no te cae bien, no lo tragas. Oiga, esa es una actitud gentil. Amar al que me cae bien. Amar al que me cae bien. Amar al que me saluda bien. Esa es una actitud gentil. Por lo tanto, el Señor vino a amar a justos, a injustos, a buenos, a malos. Él vino a dar todo por ellos. Dice la palabra del Señor que Él no hace acepción de personas. Él hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Hace llover para los que lo aman y para los que no le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Conoce a alguien así? Esa es una actitud gentil. Esa es una actitud gentil. Así hacen los gentiles. Así hacen los publicanos. Aman a los que le caen bien. Saludan a los que les caen bien. Amén. Esa es una costumbre gentil. Por lo tanto, entonces, ¿qué recompensa obtendrás? ¿Amar al que te cae bien? ¿Hablarle al que te cae bien? No, hermano, es hablarle y amarle al que te vitupera, al que te quitó la capa, al que te quitó la túnica, al que toma de ti prestado. A ese es el que tienes que amar. Dígale al que está a tu lado, ¿oíste? No andemos en caminos de gentiles. No, hermano. Oiga, una actitud gentil, un amor falso. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Juan 4:20, si alguno dice que yo amo a Dios, oiga, ¿cuántos dicen eso? Amo a Dios, pero no trago al que está a mi lado. Amo a Dios, pero me cae gordo, no lo soporto, le hablo nada más porque, para que no diga, pero por dentro me revienta. Oiga, el que ama a Dios y aborrece a su hermano viene siendo un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, entonces ¿cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? Y los gentiles, la actitud es de que no aman. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no conocen a Dios. Pablo nos está diciendo que no andemos en pasión de concupiscencia como los gentiles, porque los gentiles no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y si tú dices amar a tu hermano pero lo aborreces, eres mentiroso, porque ¿cómo es que vas a amar a alguien que no has visto si no amas al que ves? ¿Me expliqué? No amas al que ves, al que está en carne y hueso. Pero si dices que amas a Dios, amar a Dios es cuando amas a tu prójimo porque has visto a Dios. Amén, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto esas actitudes? ¿Cuántas veces? Y no te vayas por acá, no te vayas por allá, vente, vamos por acá, porque ahí está la que me cae bien gorda. No, ni le saludes, hombre. ¿Para qué? No vale la pena ni saludarle, hombre. ¿Vienes siendo qué? Mentiroso. Eres un mentiroso porque dices amar a Dios, pero aborreces a tu hermano.
¿Cómo dices que amas a Dios si no amas al que ves? Y entonces, ¿cómo vas a amar al que ves si me demuestras que no amas al que no ves? Amén, hermano. ¿Cómo puedes amar? Amén. ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo has visto? Pero aquel que ama a Dios, esa es la actitud creyente de una persona. Ama a Dios y por lo tanto Dios es amor. Él es la fuente que te da para amar a todo aquel que te hace y te hace y te hace y te hace y lo sigues amando. ¿Y cómo puedes tú amar a ese? ¿Y cómo puedes tú soportarlo? ¿Y cómo si te hacen y te hacen y tú como si nada y todavía hasta le das? ¿Sabes por qué? Porque he aprendido a amar a Dios y lo conozco. Esa es una actitud creyente. Jesucristo, muriendo en la cruz por todos los gentiles, murió pidiéndole perdón al Señor por ellos. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, vamos a ver otra actitud gentil. ¿Está aprendiendo, hermano? Y si estamos aprendiendo es para que no hagamos lo que hacen los gentiles. ¿Ok? Otra actitud gentil. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 7. Y al orar, dice, no uséis vanas repeticiones, oiga, como los gentiles. ¿Qué es una vana repetición? Diga conmigo la palabra rezar. Los gentiles rezan. Los gentiles rezan. Los creyentes oran a Dios. Orar es platicar con el Señor. Y los gentiles rezan, repiten. Vanas repeticiones, dice la palabra de Dios, que cuando tú ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que a vosotros le pidáis. Oiga, dos cosas hacen los gentiles aquí. Número uno, no seas como los gentiles en estar usando vanas repeticiones como las gentes del mundo que rezan. Rezar, no vas a decirle nada a Dios, siempre una misma palabra, una misma palabra, una misma palabra. Ya cámbiale, ¿qué más quieres enseñarme? ¿Qué más me quieres decir? Eso es lo que hace la iglesia tradicional, hermanos. ¿Verdad que sí, Onésimo? Usan vanas repeticiones y no llegan a nada. Los gentiles rezan, los creyentes oran. Pero no seamos como ellos, dice la palabra. No os hagamos pues semejante a ellos. No andes en camino de gentiles. No andes en pasiones de gentiles. No andes en pasión de concupiscencia con los gentiles. No. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es esa actitud de ellos? Oiga, lo que dice la actitud gentil. Evitar vanas palabrerías, repeticiones. Más bien, oiga, usemos la palabra de verdad, que es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Oiga, tenemos que procurar siempre nosotros como creyentes delante de nuestro Dios presentarnos con prontitud, presentarnos con diligencia delante de Dios, siendo mujeres y hombres aprobados como obreros, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Cuando tú entras delante de la presencia de Dios con prontitud, te presentas delante del Señor usando la palabra de verdad. Oiga, use palabras de verdad en su corazón para que se las diga al Señor. No use vanas repeticiones, no use palabrerías, no use profanas, vanas palabrerías que son repeticiones nada más, y eso no va a producir en ti más que una acción y actitud gentil. Dios nos está diciendo a ti y a mí como creyentes que somos, tenemos que usar la palabra de verdad, hablar con convicción, hablar con seguridad, hablar con fe lo que tú quieres de parte de Dios. ¿Qué quieres que Dios haga por ti?
haga? ¿Qué quieres que Dios obre? ¿Qué quieres? Ese es orar, pedirle con entendimiento las cosas a Dios. Por eso cuando veo que están usando, recemos por esto, recemos por aquello, palabras, palabrerías vanas, profanas, vanas, eso Dios dice que lo evites. Así es. Evítalo. Evítalo, hermano. Y preséntate delante de Dios como un varón con prontitud, que te presentas delante de Dios, que no tienes nada de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque eres un hombre verdadero que usas la palabra de verdad. Esa es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, perdón. Timoteo, su hijo espiritual del apóstol Pablo. Oiga, ¿cómo es usar la palabra de verdad, hermanos? ¿Cómo es usar la palabra de verdad? Un verdadero creyente ora con entendimiento. Un verdadero creyente, dice la palabra de Dios. Santiago dice, ustedes oran y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. A lo mejor estás usando vanas repeticiones. A lo mejor estás usando palabrerías que no son de verdad. Usa la palabra de verdad. Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que tú tienes necesidad, hombre. Él sabe nuestro corazón. Antes de que tú le hables, Él ya sabe lo que le vas a pedir, pero a veces le das vueltas. Si así para pedirle le das vueltas, ¿te imaginas ahora para confesarle un pecado? Oiga, un ejemplo de cómo orar con entendimiento. Un ejemplo de cómo orar con entendimiento. Mire, Génesis 24:12. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy un buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, dice, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, para que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Oiga, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Oiga lo que está orando el siervo de Abraham. El siervo de Abraham fue a escoger mujer para Isaac, pero antes se puso a orar, se puso a platicar con Dios, usó la palabra de verdad. Oiga, le está diciendo lo que quiere, está confesando lo que quiere. Y mire, versículo 15. Y aconteció que antes de que acabara de hablar, antes de que acabara de orar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántara sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Entonces ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y venció vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Lo que él había orado, ¿qué dice? Le sucedió. ¿Por qué no ser como este hombre? ¿Por qué no ser un creyente con entendimiento? ¿Por qué no orar de la misma manera? Lo que quieres que Dios haga, lo que tú quieres que Dios obre, lo que tú estás esperando con los ojos de la fe, lo que no es, va a ser. Usa la palabra de verdad, dice el Señor. No uses vanas repeticiones, palabrerías. Usa, ve al grano lo que quieres. Así está el ejemplo. Antes de que terminara de hablar, aconteció lo que él oró. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una actitud de un verdadero creyente.
Oiga, otro ejemplo. Orar con seguridad, con convicción, con certeza, como lo hizo Moisés. Número 16:30 dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Oiga, Moisés está enojado, Moisés está enojado porque el pueblo, después de que fue sacado del cautiverio, se rebelaron y levantaron un becerro de oro, mientras Moisés estaba con Dios. Cuando baja de la presencia de Dios, Moisés está molesto, está enojado por lo que hicieron, por eso está declarando estas palabras. Y dice que él desea que desciendan vivos al Seol, y entonces van a conocer que estos hombres irritaron a Dios. Y oiga, versículo 31: aconteció que cuando cesó él de hablar, oiga, todas estas palabras sucedieron. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se los tragó vivos, y descendieron vivos al Seol. Oiga, ¿cuántas veces a veces hablamos lo malo con seguridad? Una acción gentil, una acción creyente, una actitud creyente. ¿Por qué no hablar con convicción? ¿Por qué no hablar con la verdad? ¿Por qué no hablar con esa seguridad? Dice el Señor que nos ha dado el poder para declarar en el nombre de Jesús, y recibiremos las cosas. Amén, hermanos. No use vanas repeticiones, no use palabrerías. Amén, hermano. Vámonos rápido. Otra actitud gentil. Una actitud gentil es los que buscan primero las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Dígame lo que dice la palabra de Dios. Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis, oiga, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas buscan, ¿quiénes? Los gentiles. Todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de ellas. Pero más bien busca el reino de Dios, y todas estas cosas van a ser añadidas. Ahí hay un error, ahí hay un problema. Los gentiles buscan a Dios para que se les añadan las cosas. Eso es lo que buscan los gentiles, dice ahí. Los gentiles están afanados y preocupados por lo que han de beber, por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Pero mi Señor, que yo soy creyente y sabe de que tengo necesidad de estas cosas, Él nos las dará cuando tú primeramente lo buscas a Él. Pero hay problema. Los gentiles buscan a Dios para que les dé primero. Oiga, el reino de Dios no es que busques primero la comida. El reino de Dios no es que busques comida, no es que busques que beber. Busca el reino de Dios, que es la justicia, que es la paz, que es el gozo. Es lo que nos dice la palabra, Lucas 12:29, hermano. Ahí nos dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estés ansioso, no estés inquieto, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Busca primeramente a Él y todo será añadido. Pero hay personas que buscan el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios y su justicia para ellos es comida, es bebida. Y la Biblia dice que no. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino más bien la justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve, a Cristo agrada, y a Dios es aprobado por los hombres. Oiga, ¿por qué está sirviéndole usted a Dios? ¿Por lo que le va a dar? No, hermano, por la relación que tengo con Él. Yo no busco a Jesucristo por lo que me pueda dar. Yo busco a Jesucristo por lo que ya tengo. Por lo que ya tengo, hermano. Por lo que ya tengo. Y muchos buscan, los gentiles buscan el pan, buscan la comida, buscan beber. Por eso buscan. Porque
porque están afanados, porque están preocupados, porque están ansiosos. Muchos buscan a Dios por eso. Qué cortos está su visión, qué corto está la visión. Sí, busca primeramente a Dios y todas estas cosas van a ser añadidas, pero yo no busco a Jesús por esas cosas, porque esas cosas ya las tengo. Amén. Eso es una acción gentil. Estar afanados y turbados y preocupados por lo que van a comer mañana, por lo que van a beber mañana, porque eso es lo que buscan los gentiles del mundo. Pero nosotros, los que somos creyentes, Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pero buscamos a Dios, porque todo esto, hermanos, es producto de lo que es Dios en nuestras vidas. Amén. No busque la bebida, no busque la comida, busque más bien la justicia, el paz y el gozo. Pregunto, ¿de qué te sirve llevarte un bistec, un taco de bistec, si no tienes paz? ¿De qué te sirve llevarte un tibón a tu panza si no tienes gozo? ¿De qué te sirve? Muchos podrán comer los mejores manjares, pero si no tienen la paz, no tienen el gozo, no tienen la justicia de Dios, ¿de qué te sirve? De nada, hermanos. Busca la paz, busca la justicia y busca el gozo. Eso es el reino de Dios, y todo viene por añadidura. Todo viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Una actitud creyente para agradar a Dios. Oiga, así debe de ser la iglesia. ¿Cómo? Oiga, una actitud creyente es la que busca agradar a Dios en poner primero las cosas, poner los ojos en Dios antes de buscar las cosas del mundo. Oiga lo que dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, era uno de sus discípulos, lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Oiga, para poder agradar a Dios, para poder agradar a Dios, necesito poner los ojos primeramente en buscar las cosas de arriba antes que las del mundo. Todo aquel que busca primero lo terrenal es un gentil. Todo aquel que busca primero lo terrenal, primero la bebedera, primero la comedera, es un gentil. Y ese gentil es una persona que no agrada a Dios. Pedro no estaba agradando ahí, desagradó a Jesús y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no has puesto la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Todo aquel que busca primero lo terrenal antes que lo espiritual es una piedra de tropiezo y no agrada a Dios. Y los gentiles eso buscan. Amén. Busque la paz, busque el gozo, busque la justicia. Eso es buscar las cosas de arriba. Y eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Amén. Oiga, otra actitud gentil. Otra actitud gentil: burlarse de Dios. Oiga, ¿qué dice la palabra del Señor? Lucas 20:18. Ahora subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado ¿a quiénes, hermanos? A los principales sacerdotes, a los escribas. Lo condenarán a muerte, lo entregarán ¿a quién, hermanos? A los gentiles. ¿Para qué, hermanos? Para que los gentiles se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, para que el tercer día resucite. Lucas 18:32. Será entregado a los gentiles para que se burlen de él, lo insulten y lo escupirán. Oiga, ¿qué actitud tienen los gentiles? Burlarse de Dios. Oiga, burlarse de Dios. Una acción gentil es para que se burlen de él. Oiga,
Fíjese la palabra de Dios. Fíjese, una actitud gentil. Una actitud gentil. Judas lo entregó. Pedro lo traicionó. Herodes lo azotó. Y los gentiles lo traicionan, se burlan, lo azotan y lo crucifican todo el tiempo. Usan hasta una tradición, hermanos. Usan la tradición de ser cada día eso, lo que te estoy diciendo. Eso es una burla. Eso es una burla. Es una burla. Si sabes lo que hizo Jesucristo por ti, ¿por qué entonces lo sigues traicionando? Si sabes que Jesucristo recibió azotes por ti, entonces ¿por qué lo sigues azotando? Si sabes que Jesucristo fue entregado por Judas, entonces ¿por qué tú haces igual que él? Esa es una actitud gentil, hermanos. Los gentiles lo traicionan, se burlan, lo azotan y lo crucifican. Oiga, mire lo que hacen con imágenes burlonas. Una actitud gentil es burlarse, insultar a Jesús, y puede ver las imágenes. Puras imágenes de burla, usando a Jesucristo como burla. Como burla. ¿Usted cree que Jesús es burla? Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, lo cosechas. Dios merece todo nuestro respeto, pero los gentiles se burlan de él. Y va a ser entregado para ser burlado por los gentiles, para ser azotado y crucificado por los gentiles. Burlarse e insultar a Jesús con chistes. Oiga, hasta hay una página ahí, Chistes Cristianos Net, con mucha alegría y gozo. Oiga, ¿qué Jesús, el Señor, es una burla? Pero esa es la actitud gentil. Hacen chistes. Hacen chistes. Oiga, la imagen. Vean la imagen, hermanos. Vean las imágenes burlonas. Ahí le ponen ahí, en esa imagen, Jesucristo con sus discípulos ahí. Yo sé que ese no es Jesucristo, hermanos, porque nadie vio a Jesucristo. Nadie conoce a Jesucristo. Nadie verdaderamente sabe cómo fue Jesucristo. Así lo pintan. ¿Verdaderamente fue así? No sé, hermano. Pero esa es la tradición gentil lo que usa. Pero fíjese lo que dice ahí. Le ponen unas palabras burlonas y dice: Padre, ¿cómo le digo a estos que yo no soy el Buki? Oiga, ¿qué es eso? Chistes de mal gusto. Y lo ponen. Ahí ponen una imagen gentil del Sagrado Corazón de Jesús, es la imagen esa. Y mira, con un cigarrote y una copota. ¿Usted cree que eso es? Los gentiles no respetan ni lo que ellos mismos creen. ¿Por qué creen? Porque aquí lo dice el apóstol Pablo: ellos no conocen a Dios. Por eso hacen eso. Por eso hacen eso. ¿Por qué creen que tienen que andarlo azotando, entregándolo, crucificándolo todos los días? Porque no conocen a Dios. Si verdaderamente lo conocieran, no hicieran esto. No hicieran esto. Amén. Una actitud gentil, lo que acabamos de ver, y lo peor, pisotear las cosas de Dios. Pisotear las cosas de Dios. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones. Oiga, Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad santa de Dios, dice que será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Oiga, pisotear las cosas de Dios, pisotear, tener en poco las cosas de Dios, es como lo que está pasando hoy en día. Oiga, pisotear la ley de Dios, pisotear los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios, en aprobar el aborto, en la unión de homosexuales y lesbianas, y aprobar las drogas. Eso va contra la ley de Dios. Eso es pisotear las cosas de Dios.
Y esos son los que hacen los gentiles. Los gentiles pisotean. Oiga, hermano, qué grave está todo esto. Qué grave está todo esto que estamos viendo. Pero esas actitudes gentiles, acciones, actitudes, caminos gentiles, ¿por qué? No conocen a Dios. Y Jesús nos dice: no vayáis por camino de los gentiles. Amén. Murmurar. Mantened buena vuestra manera de vivir. Oiga, ¿entre quién? Entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Oiga, una actitud creyente y una actitud gentil: murmurar. Hablar entre dientes. Esa es una actitud gentil. Amén. Otra actitud gentil: que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios. Oiga, una pasión desordenada es una relación ilícita, y esos son los que practican los gentiles. Los creyentes son los que tienen a su esposa y son los que se deben a su esposa, porque su esposa para ellos es el reflejo de Dios, de la iglesia, para su casa, para su vida, porque está en santidad y está en honor y es la ayuda idónea. Amén, hermano. Pero una pasión desordenada es una relación ilícita, fuera, y eso son lo que practican los gentiles. ¿Por qué lo practican? Porque no conocen a Dios. Amén. Otra actitud gentil: esto pues digo y requiero en el Señor, que no anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Oiga, ¿qué actitudes gentiles podemos ver aquí? Los corazones gentiles son los que son ese tipo de personas que andan en ese tipo de caminos gentiles, que no buscan conocer a Dios, sino más bien no se esfuerzan por salir de la ignorancia. Son personas que son vanidosos, son personas que creen por cosas que para ellos no vale la pena, para ellos son ajenos, para ellos son personas que tienen duro el corazón porque lo ignoran. Amén, hermanos. Esos son actitudes gentiles, son actitudes, acciones, pensamientos gentiles, pero no quiero que anden como ellos. Andar en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, siendo ajenos a la vida de Dios e ignorando y siendo duros de corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. ¿Te bendijo Dios? Sí. Entonces, no andéis por caminos de gentiles, ni vayáis, amén, por deseos de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Amén, hermanos. No seamos como ellos, seamos diferentes a ellos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor. Honremos a nuestro Dios con esta palabra que el Señor nos dio. Fue claro el consejo de nuestro Dios, fue clara la palabra. No tengamos actitudes ni andemos en caminos de gentiles. Oremos a Dios. Padre bendito, te doy gracias
por esta hermosa palabra que tú nos hablas. Es fuerte, Señor, es dura esta palabra. Pero si tú no la hablas, Padre, es porque tú nos aconsejas que no vayamos por el camino de maldición, sino más bien vayamos por el camino de la bendición. Gracias por aconsejarnos y ponernos estos ejemplos, Padre, para que nosotros nos reflejemos y podamos, Padre Santo, Dios, obrar como un verdadero creyente, no como gentil, Dios. Por lo cual yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, que todos esos corazones que tienen ese tipo de actitudes, que tienen ese tipo de acciones, que andan caminando por esos caminos, Padre, tú puedas tener esa misericordia y los puedas rescatar, Señor, y traerlos a tus caminos, Dios. Por el cual yo te pido, Señor, en esta hora, que tú tengas esa misericordia, Señor, por ese corazón gentil. Tengas, Señor, esa misericordia por ese corazón, Padre, que necesita, Señor, mi Dios, ser socorrido, Padre, por tu palabra, ser socorrido por tu presencia, ser bendecido por ti, Padre. Te pido en esta hora, Señor Jesucristo, que tú tengas, Señor, misericordia de cada uno de ellos. Y si nosotros hemos tenido actitudes, acciones, pensamientos, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor Jesucristo, perdónanos, Dios. No queremos ser como ellos, Padre. No queremos caminar como ellos. No, Señor, queremos, Padre, ser luz a ellos, Padre. Así como tú escogiste al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, tu Padre, para hacer luz a los gentiles. Así nosotros, Dios, queremos ser luz para ellos, Padre. No queremos ser como ellos, ni pensar como ellos, ni hablar como ellos, sino más bien, Padre, queremos ser luz para alumbrarles a ellos, Dios. Por el cual yo te pido en esta hora, Señor Jesucristo, que cada corazón que está en este momento, Señor, delante de tu presencia, haya tomado su parte, Señor, y que tú puedas ayudarle, Señor, para que pueda ser ese discípulo, Padre, y que quede bien grabada estas palabras en su corazón y en su mente, que tú, Señor, nos hablas como discípulos, de que nosotros no vayamos por ese camino, y que tú nos hablas, Señor, a través de tu siervo Pablo, Padre, que no andemos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros te conocemos, Padre, y por lo tanto, Señor mi Dios, te pedimos perdón si te hemos ofendido, si te hemos fallado, Señor. Por el cual en esta tarde, Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos despidas de los unos a los otros, pero nunca de tu linda presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares. Concédenos, Padre, el privilegio, la oportunidad de poder estar mañana en esta reunión, Señor, que tienes preparada para nosotros. Gracias, Dios, por invitarnos a esta gran convocación donde tú nos seguirás hablando. Y te damos gracias, Señor, por la semilla que traemos a tu altar, por esta semilla que traemos, Señor, a tu árbol, y Dios. Señor, sabemos que esta es una muestra de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de nuestra fe que te tenemos, Padre. Por el cual te pido, Señor, que bendigas al dador alegre en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Den unas fuertes palmas al Rey con todo su corazón fuerte para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, amén. Ok, hermano.